Lección 1. Priorizar el estado físico en una vida agitada. Hola Anna, quería preguntarte, ¿cómo te las arreglas para encontrar tiempo para hacer ejercicio en tu apretada agenda? Estoy esforzándome mucho por adaptarlo. Definitivamente es un desafío, pero hacer del ejercicio una prioridad es muy importante. La clave para mí es encontrar maneras de integrarlo en mi rutina diaria. Ese es un punto muy bueno. Tiendo a pensar en el ejercicio como algo extra que tengo que hacer, y no solo como parte de mi día normal. Exactamente, incluso las cosas más pequeñas, como subir las escaleras en lugar del ascensor o ir a reuniones a pie, pueden marcar una gran diferencia. Me gusta esa idea, especialmente las reuniones a pie. Es una manera fácil de moverse sin que parezca un entrenamiento separado. Absolutamente. Y si tengo un día muy ajetreado, incluso hago algunos ejercicios rápidos de escritorio o estiramientos en mi estación de trabajo. Qué bien, es una forma inteligente de hacer alguna actividad a escondidas. Debería empezar a hacer eso en vez de quedarme sentado durante horas y horas. Definitivamente pruébalo. Incluso de 5 a 10 minutos de movimiento ligero pueden revitalizarte y aumentar tu productividad. Ese es un punto muy bueno. Suelo hacer mi trabajo sin interrupciones, lo que estoy seguro de que no es el enfoque más saludable. Exactamente, se trata de encontrar ese equilibrio e incorporar la actividad física a la perfección a tu vida diaria. Tienes razón, tengo que mejorar en eso. Tal vez intente configurar algunos recordatorios en el calendario para hacer pausas rápidas para hacer ejercicio. Es una idea excelente. Tener esa estructura integrada realmente puede ayudar a convertirlo en un hábito constante. Absolutamente. Y si me cuesta encontrar tiempo, también tendré que ser creativo con mis entrenamientos. Seguro que sí. El entrenamiento en intervalos de alta intensidad o los ejercicios con el peso corporal son excelentes opciones cuando tienes poco tiempo. Sí, son perfectos. Definitivamente puedo hacer una sesión rápida de HIIT incluso en mis días más ocupados. Exactamente, la clave es ser flexible y adaptarse a tu rutina de ejercicios. Es un consejo muy bueno. Tiendo a quedarme atrapado en una mentalidad de todo o nada, pero cualquier actividad es mejor que ninguna. Totalmente. El progreso es progreso, por pequeño que sea. Sigue avanzando en la dirección correcta. Tienes toda la razón. Está bien, realmente me has inspirado a repensar la forma en que abordo el fitness en mi vida diaria. Estoy muy contenta de haber podido ofrecer una perspectiva útil. Recuerda que se trata de encontrar lo que mejor funcione para ti. Definitivamente. Vale, es hora de poner en práctica estas estrategias. Gracias por la motivación, Anna. Por supuesto, en cualquier momento. Le deseo la mejor de las suertes para adaptar el estado físico a su apretada agenda. Lo agradezco. Nos vemos más tarde. Lección 2. Obtener una ventaja competitiva. Hola Anna, últimamente estoy intentando conseguir una ventaja competitiva en mi carrera. ¿Tienes algún consejo sobre cómo abordar eso? Por supuesto, John. La clave es adoptar un enfoque estratégico y bien planificado. El primer paso es comprender realmente su industria y las habilidades específicas que tienen una gran demanda. Eso tiene sentido.
Tendré que investigar un poco para identificar las áreas en las que debo concentrarme para mantenerme a la vanguardia. Exactamente una vez que haya identificado las competencias críticas, puede empezar a perfeccionarlas mediante la formación y el desarrollo continuos. Vale, ese es un buen punto. Debería buscar talleres, cursos en línea o incluso un mentor que me ayude a mejorar esas capacidades esenciales. Definitivamente. Y no olvide aprovechar también su red. Conectarse con líderes y colegas de la industria puede brindar información y oportunidades invaluables. Buena decisión. La creación de redes nunca ha sido mi punto fuerte, pero sé que es crucial para obtener esa ventaja competitiva. Te entiendo, puede resultar intimidante. Pero incluso pequeños pasos, como asistir a eventos del sector o unirse a asociaciones profesionales relevantes, pueden marcar una gran diferencia. Es una buena sugerencia. Tendré que empezar a exteriorizarme más y a hacer esas conexiones importantes. Absolutamente. Y una vez que comience a construir esa red, asegúrese de fomentar esas relaciones. Haga un seguimiento, ofrezca asistencia y busque formas de colaborar. Cierto, no se trata solo de hacer el contacto inicial, sino de mantener esas conexiones a lo largo del tiempo. Tendré que mejorar en eso. Exactamente, la participación constante y la provisión de valor a su red son fundamentales. Le ayudará a posicionarse como un recurso de referencia en su campo. Eso tiene mucho sentido. Vale, estoy empezando a tener una idea más clara de cómo abordar todo esto de la ventaja competitiva. Maravilloso, me alegro de haber podido ofrecer una orientación útil. Lo más importante es tener una mentalidad proactiva y estratégica. Seguro que sí. Y me gusta la idea de concentrarme realmente en esas habilidades y capacidades críticas que me diferenciarán. Definitivamente. Manténgase ágil, siga aprendiendo y aproveche su red. Esa es una fórmula ganadora para obtener una ventaja competitiva. Impresionante. Esto ha sido muy revelador. Me siento motivado para poner en práctica estas estrategias. Me emociona oír eso, John. Te deseo todo lo mejor en tu búsqueda de crecimiento y progreso profesional. Te lo agradezco, Anna. Muy bien, es hora de empezar a planificar. Nos vemos más tarde. Lección 3. Una actitud de gratitud. Hola Anna, últimamente he estado pensando mucho en la importancia de la gratitud. ¿Qué significa ese concepto para ti? La gratitud consiste en reconocer y dar las gracias por las cosas buenas que tenemos en la vida, ya sea nuestra comida, nuestra familia, nuestra salud o incluso las pequeñas bendiciones diarias. Es una forma muy bonita de pensarlo. Es tan fácil quedar atrapados en lo que nos falta o en lo que queremos, que nos olvidamos de apreciar lo que ya tenemos. Absolutamente. Cultivar una actitud de gratitud puede tener un impacto tan profundo en nuestro bienestar general y en nuestra perspectiva de la vida. Me lo puedo imaginar. Tomarse el tiempo para estar agradecido incluso por las pequeñas cosas debe marcar una gran diferencia. Definitivamente. Se trata de desviar nuestra atención de los aspectos negativos y realmente saborear los aspectos positivos, sin importar cuán grandes o pequeños sean. Me encanta eso.
¿Recomiendas alguna práctica específica de gratitud para ayudar a fomentar esa mentalidad? Bueno, una cosa sencilla es tener el hábito de nombrar algunas cosas por las que estás agradecido cada día, ya sea en un diario o simplemente reflexionando tranquilamente. Ah, es una gran idea. Comenzar el día con esa mentalidad positiva debe ser muy centrado. Exactamente, ayuda a restablecer tu perspectiva y te pone en un estado mental mucho más agradecido y alegre. Puedo ver el valor de eso. ¿Hay otras formas de incorporar más gratitud a la vida diaria? Absolutamente. También puedes intentar escribir notas de agradecimiento a las personas que te han impactado, o incluso tomarte un momento para expresar tu agradecimiento verbalmente. Oh, es una sugerencia maravillosa. Apuesto a que una nota manuscrita significaría mucho para alguien. Definitivamente. Es una forma tan simple pero poderosa de hacer que otra persona se sienta valorada y reconocida. Me encanta eso. Realmente me has inspirado a cultivar una actitud de gratitud de forma más deliberada. Me alegra mucho oír eso, John. Es una práctica muy importante y realmente puede transformar tu forma de pensar y tu visión de la vida. Puedo ver por qué. Vale, es hora de empezar a poner en práctica estas estrategias de gratitud. Gracias por la perspicaz charla, Anna. Por supuesto, me alegra poder ofrecer una perspectiva útil. Te deseo todo lo mejor en tu viaje de gratitud. Lo agradezco. Nos vemos más tarde. Lección 4. Una carrera por la terminal. Uf, estoy agotada. Solo tuve que recorrer todo el aeropuerto a toda velocidad para llegar a tiempo a mi vuelo. Oh, no, ¿qué pasó? ¿Hubo retrasos o problemas con sus planes de viaje? Nada importante, simplemente subestimé por completo el tiempo que necesitaría para llegar a mi puerta. Terminé corriendo como un loco por la terminal. Ay, eso suena estresante. Me imagino intentando navegar por un aeropuerto muy concurrido a toda velocidad. Tienes razón en eso. Entraba y salía de la gente, arrastrando mi equipaje de mano detrás de mí. Debo haber parecido un loco. Ja, 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 me lo imagino. ¿Al menos llegaste a tiempo a tu vuelo al final? Afortunadamente, sí. Llegué a la puerta justo cuando estaban cerrando las puertas. Apenas llegué, pero estoy tan aliviada de no haber perdido mi vuelo. Uf, es bueno oír eso. No hay nada peor que el pánico de quedar atrapado en el aeropuerto. Definitivamente no. Sin embargo, creo que me quité unos cuantos años de vida corriendo tanto. Apuesto a que sí. Tu corazón debe haber estado latiendo a 1 milla por minuto. ¿Al menos tuviste la oportunidad de recuperar el aliento antes del despegue? La verdad es que no. Prácticamente me desmayé en mi asiento, aún intentando recuperar el aliento. La azafata pensó que tenía una emergencia médica. ¿O no, pobrecita? Estoy seguro de que fue un comienzo interesante para tu viaje. Podrías volver a decirlo. Era un desastre sudoroso y sin aliento. No es exactamente la llegada al aeropuerto más elegante.
Ah, bueno, estas cosas pasan a veces. Al menos lo lograste al final, ¿verdad? Esa es la parte más importante. Cierto, cierto. Y he aprendido la lección. No cabe duda de que voy a disponer de algo de tiempo extra para mi próximo viaje al aeropuerto. Buena decisión. Es mejor tener un poco más de tiempo libre que correr por las terminales presa del pánico. Exactamente. No sé si mi corazón puede soportar otra carrera loca como esa. Ja, 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 no te culpo. Parece una dura experiencia. Esperemos que el resto de sus viajes sean agradables y sin problemas. Gracias, espero que sí. Muy bien, es hora de tomar un café e intentar recuperarme de esa aventura en el aeropuerto. Parece un plan. Disfrute del resto de su viaje y viaje seguro. Lo agradezco. Nos vemos más tarde. Lección 5. Hidratarse para la salud. Hola Anna, quería preguntarte algo. He estado intentando beber más agua durante todo el día, y siento que ha marcado una gran diferencia. Eso es genial, John. Mantenerse hidratado es muy importante para nuestra salud y bienestar en general. Definitivamente. He notado que tengo más energía, mi piel se ve más luminosa e incluso duermo mejor. Eso es exactamente lo que esperaríamos ver cuando alguien aumenta su consumo de agua. La hidratación adecuada tiene muchos beneficios. Ha sido muy revelador. Antes me costaba beber suficiente agua, pero ahora me aseguro de llevar una botella de agua conmigo en todo momento. Es una estrategia excelente. Al tenerlo fácilmente disponible, es mucho más fácil recordar beberlo constantemente durante el día. Exactamente, y me parece que si bebo un vaso de agua a primera hora de la mañana, marca la pauta para el resto del día. Es un gran hábito para cultivar. Hidratarse justo cuando te despiertas puede poner en marcha los sistemas y procesos de tu cuerpo. Totalmente. Y a veces incluso infusiono mi agua con fruta o hierbas frescas para que sea un poco más emocionante. Oh, es una idea maravillosa. Agregar un poco de sabor natural puede hacer que beber agua se sienta más como un placer. Definitivamente. He estado experimentando con cosas como limón, pepino e incluso un toque de menta. Es una buena forma de mezclarlo. Eso suena delicioso y refrescante. También es una excelente alternativa a los jugos o refrescos azucarados. Absolutamente. Y me doy cuenta de que me siento menos tentado a optar por esas opciones poco saludables cuando tengo cerca mi sabrosa e hidratante agua. Es un punto fantástico. De hecho, mantenerse bien hidratado puede frenar los antojos y reducir el consumo de refrigerios con alimentos menos nutritivos. Exactamente, ha supuesto un punto de inflexión para mí. Me siento mucho mejor en general, ya que he priorizado mi consumo de agua. Me alegra mucho oír eso, John. La hidratación adecuada es realmente una de las cosas más simples pero más impactantes que podemos hacer por nuestra salud. Tienes razón en eso. Está bien, voy a rellenar mi botella de agua. Gracias por la estupenda charla, Anna. Por supuesto, en cualquier momento. Sigan con este increíble trabajo con sus hábitos de hidratación. Lo haré. Nos vemos más tarde.
Lección 6. Cómo manejar un Fender-Bender. Hola Anna, no puedo creer que nos hayamos metido en un lío. Intercambiemos la información del seguro mientras esperamos que llegue la ayuda. Buena idea, John. La seguridad es lo primero. Queremos asegurarnos de que tenemos todos los detalles necesarios debidamente documentados. Absolutamente. Cogeré mi tarjeta de seguro y mi carné de conducir. ¿También quieres que obtenga tu información? Sí, por favor, tengo el mío aquí mismo. Queremos intercambiar nombres, detalles de contacto, números de pólizas de seguro e información sobre matrículas. Lo tengo. Vale, déjame anotar todo eso. Parece que el daño es mínimo, pero siempre es mejor ser minucioso. Definitivamente. Querremos avisar a nuestros proveedores de seguros de cualquier manera, por si las moscas. Seguro que sí. Llamaré a mi agente en cuanto terminemos aquí. ¿Quieres que haga lo mismo por ti? Sería genial, gracias. Agradezco mucho que hayas tomado la iniciativa en esto. Todavía estoy un poco conmocionado. No hay problema. Estaré encantado de ayudarte. Mantengámonos seguros y esperemos a que las autoridades vengan a documentar el incidente. Suena bien. Me alegro de que los dos estemos bien. Podría haber sido mucho peor, pero reaccionaste con tanta calma. Bueno, lamentablemente he tenido una buena cantidad de este tipo de situaciones. Mantenerse sensato es clave. Eso tiene sentido. Parece que sabes exactamente lo que haces. Me siento mucho mejor contigo aquí. Me alegro de haber podido dar una mano firme. Muy bien, tengo toda la información que necesitamos. Esperemos que la policía llegue pronto para que podamos resolver esto. Acordado. Mientras tanto, respiremos hondo y evaluemos los daños. No hay necesidad de entrar en pánico. Exactamente, lo superaremos muy bien. También agradezco que mantengas la calma. Hace que una situación estresante sea un poco más fácil. Por supuesto, estamos juntos en esto. Me alegro de que nadie haya resultado herido. Vale, aquí vienen las luces parpadeantes. Parece que las autoridades están aquí. El momento perfecto. Muy bien, hablemos con los oficiales y solucionemos esto. Después, podemos ponernos en camino. Suena bien. Muéstrame el camino, John. Estoy justo detrás de ti. Impresionante. Vale, hagamos esto. Lección 7. Reserva la escapada perfecta. Hola Anna, estoy intentando planear una pequeña escapada de vacaciones. ¿Dónde suele reservar su viaje? Por lo general, uso sitios web de viajes populares como Expedia o Travelocity. Tienen una amplia selección de vuelos, hoteles y paquetes de vacaciones, todo en un solo lugar. Ah, sí, esas son excelentes opciones. Me gusta cómo puedes comparar precios y servicios uno al lado del otro. Exactamente, hace que sea mucho más fácil encontrar las mejores ofertas y personalizar tu viaje. ¿Tienes un destino específico en mente? Bueno, estaba pensando en irme de vacaciones a la playa en algún lugar tropical. ¿Alguna recomendación sobre buenos lugares para buscar?
Oh, una escapada a la playa suena encantadora. Te sugiero que visites destinos en el Caribe o incluso en los Cayos de Florida. El Caribe, ¿no? Eso podría estar muy bien. Siempre quise visitar algún lugar como Jamaica o las Bahamas. Serían opciones fantásticas. Las playas son preciosas y hay mucha cultura vibrante que experimentar. Eso es exactamente lo que busco. La oportunidad de relajarme en la playa, pero también de explorar un poco. Absolutamente. La mayoría de esos destinos isleños ofrecen la combinación perfecta de tiempo en la playa y oportunidades para sumergirse en la escena local. Maravilloso. Eso me atrae mucho. Muy bien, entonces es hora de empezar a buscar paquetes vacacionales. Parece un plan. Solo asegúrate de leer detenidamente las reseñas y los detalles al hacer la reserva. Buena decisión. No quiero sorpresas desagradables cuando llegue al resort. Exactamente, y no dudes en ir de compras. Los precios pueden variar bastante entre los diferentes sitios de viajes. Tomado nota. Definitivamente compararé algunas opciones para asegurarme de que obtengo el mejor precio. Fantástico. Estoy seguro de que cualquier cosa que acabes reservando será una escapada increíble e inolvidable. De verdad espero que sí. Tengo muchas ganas de empezar a planificar este viaje. Hace demasiado tiempo que no tengo unas vacaciones de verdad. Me lo puedo imaginar. Todo el mundo necesita la oportunidad de relajarse y recargar energías de vez en cuando. Te mereces esto. Estoy de acuerdo, no puedo esperar. Muy bien, es hora de que me sumerja en una investigación sobre viajes. Gracias por los consejos, Anna. Por supuesto, encantado de ayudar. Le deseo la mejor de las suertes en la planificación del retiro tropical perfecto. Lo agradezco. Nos vemos más tarde. Lección 8. Ordenar en busca de la felicidad. Hola Anna, últimamente siento la necesidad de ordenar mi espacio vital. ¿Tienes algún consejo para abordar ese tipo de proyectos? Por supuesto, John. La clave es tomárselo con calma y preguntarse si cada objeto realmente te trae felicidad o tiene un propósito. Ese es un punto muy bueno. Tengo la tendencia a sentirme abrumado y empezar a tirar las cosas a la basura de cualquier manera. Comprendo esa sensación. Ordenar puede ser un proceso emocional, pero hacerlo con cuidado dará los mejores resultados. Vale, entonces debería tomarme el tiempo para evaluar cada objeto y no deshacerme de todo a ciegas, ¿no? Exactamente, revisa tus pertenencias categoría por categoría y sé honesto contigo mismo acerca de lo que realmente usas y amas. Eso tiene sentido. Tendré que ser despiadado, pero de manera mesurada. No más purgas impulsivas. Ja, 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 sí, exactamente. El objetivo es crear un espacio habitable que se sienta cómodo y alegre, no desnudo. Me gusta esa perspectiva. Se trata de encontrar el equilibrio adecuado, no solo de minimizar por el simple hecho de hacerlo. Precisamente. Y no tengas miedo de ponerte sentimental con ciertos objetos, simplemente sé selectivo con lo que guardas. Buena decisión. Estoy seguro de que tengo muchas cosas que tienen más valor nostálgico que práctico.
Definitivamente. Esto me trae alegría, la prueba es muy importante. Te ayuda a diferenciar lo significativo de lo desordenado. Puedo ver el valor de eso. De acuerdo, ahora me siento más preparado para abordar este proyecto. ¿Algún otro consejo? Absolutamente. También sugiero dividirlo en tareas más pequeñas y manejables. Hacerlas poco a poco puede hacer que parezca menos abrumador. Eso es inteligente. Estaba pensando en lanzarme de cabeza, pero tienes razón, probablemente sea mejor hacerlo paso a paso. Exactamente, y no olvides recompensarte a lo largo del camino. Celebra el progreso que logras. Oh, buena decisión. Un pequeño obsequio o una actividad divertida podrían motivarte para seguir adelante. Definitivamente. El refuerzo positivo es clave cuando se emprende un gran proyecto organizacional. Me encanta esa idea. Muy bien, me siento entusiasmada y lista para empezar a ordenar. Gracias por el increíble consejo, Anna. Por supuesto, me alegra poder ofrecer una orientación útil. Te deseo la mejor de las suertes en tu ordenado viaje. Lo agradezco. Vale, es hora de sumergirnos. Nos vemos más tarde. Lección 9. Rastrear un objeto perdido. Hola Anna, esperaba que pudieras ayudarme. Parece que he perdido mi chaqueta favorita y me estoy devanando los sesos intentando recordar dónde la vi por última vez. Oh, no, lamento oír eso, John. ¿Tiene algún rasgo identificativo en la chaqueta que pueda ayudarnos a localizarlo? De hecho, sí, tiene un distintivo parche rojo en la parte delantera. Es una de mis piezas favoritas, así que espero poder encontrarla. Vale, el parche rojo es un gran detalle para recordar. ¿Dónde fue el último lugar en el que supiste que tenías la chaqueta? Retrasar tus pasos podría ser útil. Bueno, creo que la última vez que me lo puse fue en el trabajo hace unos días. Creo que me lo quité en algún momento y luego lo olvidé por completo. Ya veo. ¿Has revisado tu oficina o alguna zona común del trabajo donde podrías haberla dejado? Sabes, la verdad es que aún no he vuelto a buscarlo allí. Asumí que eventualmente aparecería, pero quizás debería ir a echarle un vistazo más de cerca. Es una buena idea. Cuanto antes puedas volver sobre tus pasos, más posibilidades tendrás de encontrarlo antes de que se pierda aún más. Absolutamente. Vale, voy a ir a la oficina tan pronto como pueda y veré si puedo ver esa mancha roja en alguna parte. Una jugada inteligente. Y avísame si necesitas pares de ojos adicionales que te ayuden a buscar. Estaré encantado de ayudarte en todo lo que pueda. Te lo agradezco mucho, Anna. Siempre es más fácil encontrar un objeto perdido cuando tienes a alguien más buscándolo. Definitivamente. Como dicen, dos pares de ojos son mejores que uno. Espero que puedas localizar tu chaqueta rápidamente. Yo también es una de mis piezas favoritas, así que me entristecería si se acaba para siempre. Muy bien, es hora de empezar a buscar. Suena bien. Buena suerte, Ion. Crucé los dedos para que pronto te encuentres con tu chaqueta favorita. Gracias, yo también lo espero. Vale, me voy a recorrer la oficina. Nos vemos más tarde.
Lección 10. Un día de compras y exploración. Hola Anna, estoy muy emocionada. Tengo todo el día libre para ir de compras y explorar. ¿Quieres unirte a mí? Absolutamente, Ion. Parece la manera perfecta de pasar el día. Me muero por ver algunas tiendas y restaurantes nuevos. Genial, me alegro de que estés de acuerdo. Tengo ganas de renovar mi armario, así que estoy lista para ir al centro comercial. Oh, juerga de compras, me apunto. También deberíamos almorzar mientras estamos fuera de casa y darnos un capricho con algo delicioso. Gran idea. Se me antoja algo abundante y reconfortante, tal vez algo clásico de restaurante. Eso suena perfecto. Podemos pasear, ir a todas las tiendas y luego repostar con un delicioso almuerzo. Este es exactamente el tipo de día que necesitaba, solo un poco de tiempo libre, sin agenda. Eso lo he oído. A veces es agradable deambular y ver a dónde nos lleva el día, sin ningún plan estricto. Absolutamente. Siento que últimamente he estado muy atascado con el trabajo y las tareas. Sería genial relajarme un poco. Me lo puedo imaginar. Será el botón de reinicio perfecto. Es hora de recargar esas baterías. Claro que sí. Muy bien, entonces, ¿empezamos esta aventura? Estoy lista cuando tú lo estés. Me suena bien. Muéstrame el camino, Ion. Estoy justo detrás de ti, listo para comprar hasta que nos quedemos sin parar. Ja, 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 me encanta esa actitud. Vale, primera parada, el centro comercial. Presiento que va a ser un día fantástico. Estoy seguro de ello. Este es exactamente el tipo de tiempo de calidad juntos que ambos necesitamos. Me muero por ver lo que descubrimos. Yo tampoco. Muy bien, hagamos esto, ir de compras, explorar y comer mucho. ¿Qué más se puede pedir? Exactamente. Vale, adelante y hacia arriba. Va a ser genial, lo sé. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, aquí vamos, comienza la extravagancia de las compras. Lección 11. Las ingeniosas tácticas de caza de los indios de las llanuras. Hola Anna, ¿sabías que los indios de las llanuras tenían métodos de caza realmente fascinantes antes de adquirir caballos? No, no lo sabía. Me encantaría aprender más sobre sus técnicas de caza. ¿Cuáles eran algunas de las formas innovadoras en las que cazaban búfalos? Bueno, un enfoque interesante era que los cazadores se acercaban sigilosamente a las manadas de búfalos y se escondían en la hierba alta o detrás de las características naturales. Ah, ya veo. Así que usaron el sigilo y el ocultamiento para acercarse a los animales sin ser detectados. Eso debe haber requerido mucha habilidad y paciencia. Absolutamente. Eran maestros del camuflaje y el rastreo. Una vez que estaban en posición, lanzaban sus ataques con arcos y flechas o lanzas. Fascinante. Solo puedo imaginarme lo estresante que debe haber sido estar tan cerca de animales tan enormes y poderosos. Tienes razón, era increíblemente arriesgado. Pero habían desarrollado técnicas muy precisas para aprovechar al máximo sus limitadas armas.
Me impresiona su ingenio e ingenio. ¿Qué otros métodos utilizaban antes de empezar a utilizar caballos en sus cacerías? Bueno, una táctica única era conocida como salto de búfalo. Llevaban a los búfalos hasta el borde de un acantilado y luego los empujaban por el borde hasta que morían en las profundidades. Vaya, debe haber sido un proceso complicado y peligroso. ¿Cómo se las arreglaron para que toda la manada se fuera al límite de esa manera? Establecerían intrincados sistemas de barreras naturales y artificiales para canalizar a los búfalos hacia el sitio del salto. Fue un esfuerzo comunal altamente coordinado. Increíble. Realmente maximizaron los recursos disponibles en su entorno. Una forma muy inteligente de cazar esos animales grandes. Definitivamente. Los indios de las llanuras eran maestros en adaptarse y prosperar en su duro paisaje. Sus técnicas de caza eran realmente ingeniosas. Me sorprende su nivel de innovación y habilidad, especialmente teniendo en cuenta las limitaciones a las que se enfrentaban. Es una visión fascinante de su forma de vida. Absolutamente. Es un gran ejemplo de cómo el ingenio humano puede superar los desafíos, incluso en los entornos más difíciles. Cosas realmente inspiradoras. Estoy de acuerdo, John. Aprender sobre las tácticas de caza de los indios de las llanuras me ha hecho apreciar mejor su cultura y su forma de vida. Es realmente fascinante. Me alegro de haber podido compartir esa parte de la historia con ustedes. Siempre es emocionante descubrir las soluciones inteligentes que nuestros antepasados desarrollaron para prosperar. Definitivamente. Es un gran recordatorio de que el ingenio y la adaptabilidad son rasgos humanos atemporales. Agradezco que se haya tomado el tiempo de educarme sobre esto. Por supuesto, estoy feliz de hacerlo. Muy bien, ¿pasamos al siguiente tema de discusión? Estoy muy atento a lo que te gustaría hablar a continuación. Lección 12. Encontrando esperanza en tiempos difíciles. Hola Anna, últimamente me siento un poco deprimida por el estado del mundo. Pero ya sabes lo que dicen, donde hay voluntad, hay un camino. Te escucho, John. Puede ser fácil desanimarse, pero creo sinceramente que mientras tengamos el más mínimo atisbo de esperanza, podemos seguir adelante. Es una perspectiva estupenda. Supongo que es fácil dejarse llevar por toda la negatividad y los desafíos que vemos a nuestro alrededor. Absolutamente. Pero creo que lo más importante es que no perdamos de vista lo positivo. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay motivos para tener esperanza. Tienes un argumento muy bueno. Supongo que se trata de cambiar nuestra forma de pensar y centrarnos en la luz, en lugar de centrarnos en la oscuridad. Exactamente, y creo que eso es lo que debe tratar la política, no solo centrarse en los problemas, sino buscar soluciones y formas de progresar. Es una versión interesante. ¿Qué crees que la gente debería buscar de la política y de los líderes políticos en estos días? Bueno, creo que, ante todo, las personas quieren que se tomen medidas reales y significativas para abordar los problemas que más les importan a ellas y a sus comunidades. Absolutamente. Las promesas vacías y las disputas partidistas parecen generar más cinismo y desesperanza. Totalmente de acuerdo. La gente quiere líderes que se arremanguen las mangas y hagan el arduo trabajo de unir a las personas, en lugar de separarlas.
Definitivamente. Y creo que también quieren ver una compasión y una preocupación genuinas por el bienestar de todos los ciudadanos, no solo de unos pocos elegidos. Sí, eso es muy importante. La política debe estar al servicio del bien común, no de servir a los intereses propios o a los de un reducido electorado. Yo no lo podría haber dicho mejor. Sabes, hablar contigo me ha ayudado mucho a cambiar un poco mi perspectiva. Ahora me siento un poco más esperanzado. Me alegra mucho oír eso, John. Es fácil desanimarse, pero creo sinceramente que mientras mantengamos vivo ese rayo de esperanza, podemos superar cualquier cosa. Tienes toda la razón. Y tener buenas personas a nuestro alrededor que puedan ofrecer esa perspectiva positiva marca la diferencia. Acordado. A veces solo necesitamos un empujoncito para recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino a seguir. Bueno, gracias por darme ese empujón hoy, Anna. Agradezco mucho que te tomes el tiempo para tener esta conversación tan significativa. Por supuesto, John. Siempre me complace hablar de estos temas importantes y espero que sirvan de inspiración a lo largo del camino. Después de todo, para eso están los amigos. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, me siento revitalizado y listo para afrontar el día. ¿A dónde vamos a ir desde aquí? Lección 13. Artesanía especializada y proyectos comunitarios. Hola Anna, me preguntaba si podrías ayudarme con un proyecto comunitario en el que estoy involucrado. Mi amigo Mike es muy experto en carpintería y construcción, y se ha ofrecido a echar una mano. Oh, eso es maravilloso, John. Tener a alguien con ese nivel de destreza a bordo puede marcar una gran diferencia. ¿En qué tipo de proyecto estás trabajando? Bueno, estamos montando un set para una producción teatral local. El director tiene una visión muy específica, y Mike ha sido una bendición al hacerla realidad. Es genial que tengas un amigo con ese tipo de talentos. La carpintería y la construcción son habilidades muy valiosas, especialmente para un proyecto comunitario como este. Absolutamente. Mike ha estado trabajando incansablemente, cortando y ensamblando todas las diferentes piezas que necesitamos. Su atención al detalle es increíble. Me lo puedo imaginar. Debe ser increíble verlo transformar las materias primas en un set completo y funcional. Ese tipo de artesanía es realmente una forma de arte. Tienes tanta razón. Hace que parezca fácil, pero sé que implica mucho pensamiento y habilidad. Me asombra constantemente lo que puede crear. Puedo entenderlo. Es impresionante cuando alguien es capaz de tomar una idea y luego traducirla en un resultado físico y tangible. Ese tipo de talento es bastante raro. Definitivamente. Y lo mejor es que ni siquiera le pagan por esto. Lo hace por la amabilidad de su corazón para apoyar a la comunidad artística local. Vaya, es tan generoso de su parte. Es maravilloso cuando las personas están dispuestas a ofrecer su tiempo y experiencia como voluntarios para el bien de la comunidad. Lo sé, ¿verdad? Ha sido un gran activo, y estoy muy agradecido de tenerlo en el equipo. El set está empezando a funcionar muy bien gracias a sus esfuerzos. Eso es fantástico. Estoy seguro de que el director de teatro y el resto del equipo de producción están encantados de que un voluntario tan hábil contribuya al proyecto.
Absolutamente. Han estado alabando a Mike sin parar. Realmente ha hecho realidad su visión de una manera que no podrían haber logrado por sí mismos. Es maravilloso escuchar eso. Es fantástico cuando se pueden aprovechar los talentos y las pasiones individuales para apoyar iniciativas comunitarias como esta. Tiene un impacto real. No podría estar más de acuerdo. Estoy muy orgulloso de ser parte de este proyecto y de tener la oportunidad de trabajar junto a alguien tan hábil y generoso como Mike. Es realmente admirable, Ion. Es muy importante reconocer y apreciar a las personas de nuestras comunidades que están dispuestas a dar un paso adelante y echar una mano, sin esperar ninguna recompensa. Exactamente, Mike es una verdadera inspiración, y espero que su ejemplo anime a otros a participar y compartir también sus talentos. La comunidad se basa en unirse, ¿sabes? Absolutamente. Cuando las personas aunan sus recursos y experiencia, pueden suceder cosas increíbles. Parece que este proyecto teatral es un maravilloso ejemplo de ello. De verdad que lo es. De acuerdo, me siento motivado para volver a trabajar en ello. Gracias por escuchar, Anna. Gracias por tomarse el tiempo de charlar sobre esto. Lección 14. Un viaje a los grandes almacenes. Hola Anna, me he dado cuenta de que no estabas por aquí antes. ¿A dónde acabaste yendo? Oh, he decidido hacer algunas compras antes. Fui a los grandes almacenes del centro. Los grandes almacenes, ¿no? ¿Encontraste algo bueno? Siempre estoy buscando ropa nueva. De hecho, sí. Tenían unos estilos primaverales muy bonitos que me llamaron la atención. No pude resistirme a comprar algunas piezas nuevas. Maravilloso. ¿Qué tipo de cosas encontraste? Me encantaría oír hablar de tu botín. Bueno, me he comprado un precioso vestido con estampado floral que creo que será perfecto para el clima más cálido. Y también compré un blazer nuevo en un precioso color azul suave. Oh, ambos suenan encantadores. El vestido floral, especialmente, es lo mejor para mí. Me encanta un buen look femenino y primaveral. Pensé que podrías. Y la chaqueta es muy versátil. Puedo vestirlo de manera elegante o informal según la ocasión. Pensamiento inteligente. Parece que has aprovechado al máximo tu viaje a los grandes almacenes. ¿Algún otro hallazgo interesante? En realidad, sí. Tenían una exhibición de joyas de lo más exquisita que no pude evitar ver. Terminé regalándome un delicado collar de oro. Un collar nuevo, ¿no? Apuesto a que debe haber sido un verdadero placer. Las joyas de los grandes almacenes pueden ser muy elegantes. Definitivamente. Es el toque de lujo perfecto. Y lo mejor es que todas las ganancias de la venta de joyas se donaron a obras de caridad. ¡Oh, qué maravilloso! Me encanta cuando los minoristas encuentran formas de retribuir de esa manera. Hace que la experiencia de compra sea aún más significativa. Absolutamente. Es una situación en la que todos ganan. Puedo disfrutar de una terapia de compras y, al mismo tiempo, apoyar una buena causa. No hay nada mejor que eso. Estoy totalmente de acuerdo. Parece que tuviste un viaje muy productivo y satisfactorio a los grandes almacenes. Estoy un poco celoso. Ja, ja,
Bueno, eres más que bienvenido a acompañarme la próxima vez. Estoy seguro de que también podemos encontrarte algunas piezas nuevas geniales. ¿Sabes qué? Puede que acepte tu opinión. Un pequeño viaje de compras podría ser justo lo que me levantaría el ánimo. Maravilloso. Entonces es una cita. Pasaremos el día haciendo compras, quizás también almorzando. ¿Suena bien? Suena perfecto. Muy bien, ya lo espero con ansias. Gracias por la invitación, Anna. Esto es exactamente lo que necesito. Por supuesto, John. Estaré encantado de ofrecerte un poco de terapia de compras cuando lo necesites. Ahora empecemos a planificar nuestra próxima aventura en los grandes almacenes. Lo tienes. Vale, soy todo oídos. ¿Por dónde deberíamos empezar a buscar los atuendos nuevos perfectos? Lección 15. Tomar medidas para el cambio. Hola Anna, quería saber tu opinión sobre el tema de la comunidad que discutimos el otro día. ¿Crees que realmente podemos marcar la diferencia? Por supuesto, John. Creo que cuando prestamos atención a los temas importantes y nos involucramos, es indudable que podemos lograr un cambio significativo. Es alentador escuchar eso. Sé que muchas personas sienten que son solo una voz pequeña que no puede causar ningún impacto. Comprendo ese sentimiento, pero realmente creo que no es así. Incluso las acciones individuales pueden convertirse en una bola de nieve y provocar movimientos más grandes. Tienes un buen argumento. Supongo que se trata de tener el coraje de dar un paso adelante y hacer algo, en lugar de quedarse al margen. Exactamente, y cuando más y más personas dan ese primer paso, se crea un impulso que es difícil de ignorar. Sabes, he estado pensando mucho en lo que podemos hacer para llamar realmente la atención sobre este tema e impulsar el cambio. Es maravilloso, John. ¿Qué ideas tienes? Estoy ansioso por intercambiar ideas sobre formas en las que podemos marcar una diferencia tangible. Bueno, estaba pensando que podríamos empezar por organizar una reunión comunitaria para involucrar a más personas y crear conciencia. Es un excelente primer paso. Reunir a la comunidad para discutir el problema y las posibles soluciones es crucial. Definitivamente. Y también creo que necesitamos ponernos en contacto con los representantes de nuestro gobierno local para asegurarnos de que están al tanto de este problema. Sí, absolutamente. Presionar a nuestros funcionarios electos es clave. Tienen que saber que esta es una prioridad para sus electores. Acordado. Creo que si conseguimos que un grupo lo suficientemente grande de ciudadanos preocupados se una, tendremos una voz mucho más fuerte. Es una estrategia inteligente. Unidos, será mucho más difícil que nos ignoren. Estoy emocionada de empezar a trabajar en esto. Yo también me siento motivado para lograr un cambio realmente positivo aquí. ¿Estás listo para empezar a trabajar? Por supuesto, John. Estoy contigo al 100%. Empecemos a planificar esa reunión comunitaria y a comunicarnos con nuestros líderes locales. Fantástico. Con tu ayuda, sé que podemos lograr un impacto real. Agradezco que estés a mi lado en todo esto. Por supuesto, John. Me alegra poder dedicar mi tiempo y energía a esta importante causa. Juntos, creo que realmente podemos marcar la diferencia. Ese es el espíritu.
Muy bien, empecemos. Tengo la sensación de que esto es solo el principio de algo grande. Lección 16. Estaciones de nieve. Hola Anna, ¿has notado cómo ha cambiado el tiempo últimamente? La verdad es que empieza a aparecer invierno. Definitivamente. Las temperaturas han bajado bastante. Tengo curiosidad por saber cuánta nieve podríamos tener esta temporada. Yo también, ya sabes, la nieve puede ser muy impredecible. Algunos años solo recibimos una ligera capa de polvo, y otras veces es una tormenta de nieve en toda regla. Eso es tan cierto. Es increíble la cantidad de variaciones que podemos tener en el clima invernal de un año a otro. Absolutamente. Recuerdo que hace unos años, tuvimos una tormenta de nieve que prácticamente cerró toda la ciudad durante días. Vaya, solo puedo imaginarlo. Una nieve pesada como esa realmente puede causar estragos. Debe haber sido un desafío moverse. Era una locura. Las calles estaban intransitables y básicamente estábamos todos cubiertos de nieve. Pero ya sabes, también hay algo mágico en las fuertes nevadas. Estoy de acuerdo, hay una cierta belleza y maravilla en ello. Cuando el mundo está cubierto de blanco, puede parecer casi de otro mundo. Exactamente, es como si un silencio pacífico y sereno se apoderara de todo. Y hay algo muy acogedor en estar toda envuelta en casa. Definitivamente. El contraste entre la quietud del exterior y la calidez y el confort del hogar es realmente especial. Absolutamente. Siempre me encanta ver la nieve caer suavemente por las ventanas. Es tan fascinante. Yo también, y la primera vez que te adentras en una nieve recién caída, antes de que nadie la atraviese, es ampliamente mágico. Totalmente. Es como si fueras el primero en descubrir un nuevo paraíso invernal. Una experiencia única y fugaz. Definitivamente. Aunque debo admitir que no soy muy fan de esos años en los que nos echábamos un poco de polvo. Parece que nunca dura lo suficiente. Sé lo que quieres decir. Las fuertes nevadas pueden ser molestas, pero realmente crean esa atmósfera invernal por excelencia, ¿no? Exactamente, hay algo muy acogedor y nostálgico en dejarse llevar por la nieve con una taza de chocolate caliente y buena compañía. No podría estar más de acuerdo. Bueno, desde luego espero con ansias lo que la madre naturaleza nos depara este invierno. Seguro que será una aventura. Absolutamente. Y me alegra tenerte a mi lado, John, ya sea en una tormenta de nieve ligera o en toda regla. Esta estación siempre es mejor si la compartes con buenos amigos. Oh, tienes toda la razón. También me alegro de tenerte en mi vida, Anna. Ahora esperemos que haya al menos una buena tormenta de nieve, ¿de acuerdo? Lección 17. Cómo encontrar un objeto perdido. Hola Anna, quería preguntarte algo. Parece que perdí mi billetera hoy temprano. ¿Lo has visto por casualidad en alguna parte? Oh, no, lamento oír eso, John. ¿Cuándo fue la última vez que recuerdas haberlo tenido? Creo que la última vez que lo tuve definitivamente fue cuando salí de la oficina esta tarde. Creo que lo dejé en algún sitio y lo olvidé.
Ya veo. Bueno, pensemos a dónde podrías haber ido desde entonces. ¿Te detuviste en algún lugar de camino a casa? Ahora que lo mencionas, pasé por la cafetería al final de la calle para tomarme un descanso. Probablemente sea el lugar donde más lo perdí. Vale, es una buena pista. Te diré una cosa, ¿por qué no vuelves a hablar con la cafetería y veré si puedo localizar al equipo de seguridad de nuestro edificio? Es una idea genial. Iré allí de inmediato y veré si han encontrado algo. Mientras tanto, agradezco mucho que intentes ayudarme a localizarlo. Por supuesto, Ion. Sé lo frustrante que es perder algo tan importante como eso. Estaré encantado de hacer todo lo que pueda para ayudarte a encontrarlo. Eres la mejor, Anna. Está bien, voy a ir a ver a la cafetería. Te avisaré en cuanto sepa algo. Lección 18. Regreso a casa durante las fiestas. Hola Anna, quería hablarte de esta gran película navideña que acabo de ver. Realmente me puso de humor festivo. Oh, cuéntalo. Siempre estoy buscando buenas películas con temas navideños para sumergirme en el espíritu de la temporada. Bueno, esta sigue a un tío que está trabajando durante las vacaciones, lejos de su familia. Al principio está muy triste por eso. Oh, eso suena como una situación identificable para mucha gente. Puede ser difícil estar lejos de sus seres queridos durante las fiestas. Absolutamente. Pero luego, en un giro realmente conmovedor, su hermana pequeña aparece y lo sorprende, diciéndole que él también puede volver a casa. Oh, ese es un momento tan dulce entre hermanos. Apuesto a que eso le derritió el corazón y cambió todo su estado de ánimo. Realmente lo hizo. Las escenas de los dos reuniéndose y regresando a casa juntos fueron muy alegres y agradables. Me imagino la alegría y la emoción que irradia la pantalla. Ese tipo de momentos familiares conmovedores son la mejor parte de las películas navideñas. Totalmente de acuerdo. Y la película no se quedó ahí, también tenía todo tipo de elementos festivos y divertidos. Como las fiestas navideñas, la decoración y todo eso. Oh, eso suena a mi gusto. Me encanta cuando las películas navideñas capturan todas las pequeñas tradiciones y los momentos acogedores de la temporada. Lo mismo aquí. Realmente me puso de humor para empezar a planificar mis propias festividades navideñas. Quizás incluso te convenza de que te unas a mí en una maratón de películas. Sabes que estaré encantado de acompañarte, Ion. Una agradable noche de cine navideña parece la manera perfecta de sumergirse en el espíritu. Fantástico. Tendremos que coordinar los horarios y hacer un plan. Siento que podría ver películas navideñas todo el día.